Nos acompaña esta mañana aquí en el set de Consejo de Redacción el profesor de Derecho Internacional de la Universidad EAFIT, José Alberto Toro. Profesor, muy buenos días y bienvenido a esta emisión de Consejo de Redacción. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, iniciemos con una lectura general del anuncio que realizó el alcalde de la ciudad de Medellín de acudir, denunciando que hay amenazas en su contra. Bueno, el alcalde hace ese anuncio e indica que va a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y directamente a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. Pues hay que advertir que el Sistema Interamericano cobija a todos los ciudadanos del continente y en ese caso pues cualquier persona estaría con el derecho de acudir a esa instancia. Profesor, una de las razones que ha dicho ayer a los medios el alcalde es que él se siente amenazado y que una de las razones para acudir a esa protección es que se siente amenazado y perseguido por las instancias legales en Colombia de control. Y argumenta, en el segundo tema, que él va a solicitar que se aplique extensivamente el caso Petro en Bogotá, pero la diferencia es que en el caso Petro había una sanción de la Procuraduría y en este caso no hay ninguna sanción ni administrativa ni legal contra el alcalde. Toda esta vuelta para preguntarle si tiene un asidero jurídico con base en el mismo desarrollo de esas sentencias de la Interamericana, lo que va a hacer el alcalde. Bueno, creo que es importante distinguir con varios asuntos. El primero es que para acudir a la Corte Interamericana pues no es necesario dirigirse a la sede. Basta enviar un correo electrónico. O sea, no hay que ir. No hay que ir, en primer lugar. Porque pues finalmente como se busca que sea un acceso universal, pues es lo más sencillo posible que esta institución busca que las personas presenten sus denuncias. Técnicamente se llama petición individual. Perfecto. Lo segundo es, digamos, aquí hay dos puntos de distinción con el caso del exalcalde Petro. Pues en primer lugar, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue sancionado por la Procuraduría y en consecuencia destituido. A partir de la destitución, el entonces alcalde pues, solicita primero una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y luego pues, se activa el proceso de petición individual ante esta institución y pues, finalmente incluso llega a la fase final, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que establece es que ese tipo de funcionarios no pueden ser destituidos por una autoridad administrativa. Entonces, ese es por la Procuraduría que fue en este caso. Entonces, básicamente sería pues instituciones como tipo Procuraduría, Contraloría, pero una vez hay una decisión en su contra. El estándar que fijó el sistema interamericano es que solamente se puede hacer a través de un mecanismo judicial. Profesor, entonces, ahí en el caso del alcalde Daniel Quintero, pues esa comparación con el caso de Gustavo Petro no tendría lugar porque pues ya en el caso del exalcalde también de Bogotá y hoy senador y aspirante a la presidencia, pues ya había un fallo, como usted bien nos lo explica. ¿Qué pide la Corte Interamericana como pruebas en estos casos? Bueno, pues en primer lugar, él tendrá que formular la denuncia formal y deberá indicar específicamente las razones por las cuales él se considera vulnerado en sus derechos, es decir, los derechos del sistema interamericano de derechos humanos, consagrados en los tratados internacionales. A partir de ahí, la Comisión Interamericana pues, inicia el estudio de admisibilidad o no de la petición. Entonces, de ser admisible, ya entraría una investigación al Estado colombiano, o sea, al nivel central, que son los responsables ante ese sistema, para determinar si se dio o no una violación. De constatarse la violación, la Comisión Interamericana lo que busca es una solución amistosa con el Estado, en la cual se dé un mecanismo de reparación. Si esa solución amistosa fracasa o el mecanismo de seguimiento de la Comisión de esa solución amistosa no se diera, la Comisión emite un informe de fondo y decide si remite o no el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos que ahí en todo ese lapso de tiempo, hoy en día la Comisión Interamericana es muy utilizada por las personas de todos los países y su estructura es relativamente pequeña y ahí pueden pasar 5 o 6 años en todo ese lapso antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, muchas veces los ciudadanos reclamamos a los entes de control que cumplan
con su labor y que se den esas investigaciones y ese seguimiento a lo que está realizando pues el Estado colombiano. Pero en este caso entonces vemos que actúan o hacen investigaciones y ya se denuncia como una persecución. La lectura del caso también se puede dar en ese sentido, que no hay un fallo como en el caso Petro, que hay un temor quizás por investigaciones que pueden fallar, llegar a finalizar en contra del alcalde de la ciudad y está acudiendo antes de... Digamos que sí. Hay que distinguir como igualmente varias situaciones. Lo primero es que el alcalde, si considera que hay un peligro real e inminente, lo que podría hacer es solicitar una medida cautelar, que fue efectivamente lo que en su momento solicitó el entonces alcalde Petro, y por eso pudo terminar su mandato. Es decir, se le otorgaban las medidas cautelares donde se suspendía la destitución y él terminó su mandato, y de hecho la sentencia contra el Estado colombiano en relación con esa destitución pues se dio apenas en el año 2018, 2019 aproximadamente. Pero aquí, digamos, el punto clave es que la sanción del ente de control fue la destitución de un funcionario elegido por elección popular. Digamos, otro tipo de sanción no estaría en ese mismo nivel. Profesor, seamos claros en un tema que es el siguiente. El alcalde de Medellín en este momento está frente a una revocatoria del mandato, un mecanismo que es constitucional y tiene un soporte legal también. ¿En algún momento podría considerarse que esa revocatoria podría atentar contra lo que usted decía ahora, vulnerar sus derechos, y él entender que eso podría ser una vulneración porque de llevarse a efecto completamente la revocatoria podrían sacarlo del cargo? Esa sacada del cargo él la podría interpretar en el caso de que prospere la revocatoria como una vulneración de los derechos. Muy buena pregunta. Digamos que en el sistema interamericano todavía no hay un antecedente frente a ese fenómeno, pero aquí creo que de manera anticipada sí hay un elemento de distinción. El primero es, en digamos casos tipo Petro, el sistema interamericano consideró que era una decisión de un ente administrativo y que cuando se trate de procesos sancionatorios, pues el único legitimado es el juez. Correcto, sí. Pero aquí estamos frente a un fenómeno de naturaleza democrática. Exacto. Es decir, contemplado constitucionalmente, y que supone, pues primero, un estándar que es la recolección de firmas, y luego pues eso se someterá a decisión de toda la ciudadanía para pronunciarse sobre si se revoca o no el mandato del alcalde Quintero en este caso, y ya pues iniciar las acciones, los procedimientos legales si esa revocatoria pues fuere efectivamente favorable. Profesor, el alcalde Daniel Quintero habla de persecución, de hechos que él tiene constatados por los cuales pues va a hacer esta denuncia ante la Corte Interamericana. ¿No es necesario o no sería, digamos, el paso a seguir para él antes de acudir a esta instancia internacional que presente esas pruebas ante los organismos del Estado colombiano? Sí, correcto. Digamos, el sistema interamericano de derechos humanos se entiende como un mecanismo complementario o subsidiario. Es decir, las personas antes de acudir a pues debemos agotar los recursos internos, salvo unas excepciones contempladas en el sistema, que es riesgo inminente, que no existan los recursos, que esos recursos se tomaran tanto tiempo para que pues los hicieran, negaran la protección efectiva del derecho. Entonces, pero las personas sí deben buscar en primer lugar pues agotar los recursos internos, y en este caso podría ser uno de esos en que sí se requiere agotar esos recursos. Esa medida cautelar que usted nos habla, ¿la solicitaría ante las autoridades colombianas o es necesario que acuda a entidades internacionales? Es muy en el sentido de Andrea Pérez, sí, esa medida de acuerdo. cautelar. Digamos que, y de nuevo para hacer la distinción con el caso de Gustavo Petro, en el momento en que Gustavo Petro solicita la medida cautelar, pues se dieron dos situaciones. Pues la primera, que el entonces alcalde Petro había agotado parte de los recursos del derecho interno, pues los mecanismos ante la misma Procuraduría, y había presentado algunas acciones de tutela que le habían sido negadas. Entonces, digamos, allí ya había un cierto agotamiento de algunos de los recursos internos. Lo segundo es que en el caso de Gustavo Petro, pues el daño frente al derecho pues ya se había generado, porque en ese momento el entonces alcalde ya había sido efectivamente destituido por la Procuraduría. Profesor, sí, escúcheme, el hecho de que muchos políticos tengan esta opción, que ya la tienen con una opción, ya varios, no solamente algunos, no podría abrir una puerta para buscar como un efecto, porque se buscan efectos.
quizás un efecto legal, un efecto de medios, un efecto de redes, que genere como una puerta para que todos antes de que se empiece un proceso digan me siento perseguido y cree como una presión desde afuera para que no se adelante un proceso adentro. Sí, creo que, digamos, hay un gran debate respecto del uso del sistema interamericano en este momento. Pues normalmente el sistema interamericano es visto como un mecanismo de control a los estados. Correcto. Pero desde hace algunos años, digamos, desde ciertos ámbitos de lo político, pues utilizan el sistema para generar ese tipo de debate y tal vez frenar una dinámica en ciertos procesos políticos internos. Digamos que hay un hecho y es que el que enunciábamos al inicio, pues que finalmente cualquier persona del continente podría utilizar el sistema y obviamente en ese sentido estarían legitimados para presentarlo. Pero sí hay una cierta tendencia frente a ese uso del sistema interamericano. Profesor, ¿qué tan grave resulta que un alcalde de una ciudad de Colombia vaya ante un ente internacional a decir que se siente perseguido? Tengo entendido que también se va a reunir con líderes sociales allá en Washington. ¿Y por qué cree usted que él va hasta allá? Si lo puede hacer por un correo. Sí, bueno, yo diría que pues pareciera que hay una cuestión de tipo mediático, ¿cierto? El anunciar, ir a la sede de la comisión. Hay que mencionar algo también, digamos, interesante en ese asunto y es que los miembros de la comisión son miembros a tiempo parcial, es decir, digamos, en realidad ellos solamente se reúnen en los periodos de sesiones y actualmente pues no hay un periodo de sesiones, lo habrá en el mes de marzo. Digamos, funciona la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y bueno, tal vez buscará una reunión con la Comisión, con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Digamos que una vez formalizada la petición individual, a los estados generalmente buscar un arreglo. Es decir, digamos, los estados, no es del agrado de los estados del sistema interamericano, pues que se llegue a la instancia final de la Corte Interamericana, porque eso supone una declaratoria de responsabilidad internacional del Estado. Entonces, como tal vez, digamos, vinculado con la anterior pregunta, pues es un mecanismo claramente de generar, pues por un lado, debate político y discusión en lo político, pero también de generar presiones frente a las dinámicas de estos mismos entes de control. En conclusión, profesor, lo que se espera después de que el alcalde de la ciudad lleve esto ante instancias internacionales es que se regrese el proceso a Colombia, de que ya se le solicite intervención a las autoridades colombianas, ¿o qué seguiría en ese proceso? Digamos, tendríamos que mirar específicamente qué tipo de petición formula. Es decir, si él va a presentar una solicitud de medidas cautelares, la Comisión Interamericana se pronunciará, se las deberá, digamos, determinará si se las concede o no. Digamos que en el indicador del número de medidas cautelares que se solicitan ante la Comisión Interamericana, pues la Comisión en realidad concede muy pocas. Solamente cuando hay una clara e inminente violación del derecho y una situación de riesgo para la persona. Entonces, digamos, ahí creo que si solicitara la medida cautelar, pues no tendría mucho éxito. En cuanto a la petición individual, pues el alcalde lo que tendrá que buscar, convencer a la comisión, es que se la admitan. Es que eso, digamos, los procesos de admisión pueden demorar 2 o 3 años. A eso vamos. Sí, exactamente. Y además usted lo mencionaba. En ese momento no hay una comisión permanente, la comisión arranca en marzo. Está la secretaría, que esa sí es permanente, que actúa como su nombre indica, recepción, recibe documentos, recibe la petición y empezaría a tramitarse. Más o menos en marzo se citaría para estudiar las medidas previas que podría solicitar o cautelares, y más o menos abril o mayo definir algo sobre lo que pide, porque son 3 cosas lo que le ha dicho a medios: un tema que le quitan su seguridad, un tema de persecución política por el tema de contralorías y fiscalías, y el tercer tema que está como a la sombra, que es el tema de la revocatoria. Frente a eso no se sabe nada tampoco el contexto de cuál será la denuncia. Exacto, no, digamos, habría que precisar. Claro. Simplemente adicionaría una cuestión de algo que no mencionábamos, y es que frente a lo del esquema de seguridad, pues en su momento el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Pretelt, solicitó este tipo de medidas cuando hubo un cambio en su esquema de seguridad y le fueron negadas. Entonces ahí tenemos un antecedente negativo en ese sentido. Bueno, profesor José Alberto Toro, pues a usted muchas gracias por ayudarnos a entender, analizar el contexto de este anuncio que ha realizado el alcalde de la ciudad de Medellín. Vamos a estar muy pendientes ante las denuncias que ha realizado el alcalde de persecución política por entes de control.